18 o un 18% de probabilidad. Pero cuando Markov los contó, encontró que los pares vocal-vocal solo aparecían el 6% de las veces, mucho menos de lo que sería si fueran independientes. Y cuando verificó los otros pares, descubrió que todos los valores diferían enormemente de lo que se predecía en cada caso independiente. Así que Markov demostró que las letras eran dependientes. Y para vencer a Nekrasov, lo único que necesitaba hacer ahora era demostrar que estas letras aún seguían la ley de los grandes números. Así que creó una especie de máquina de predicción. Comenzó dibujando dos círculos, uno para una vocal y otro para una consonante. Estos eran sus estados. Ahora supongamos que estás en una vocal, entonces la siguiente letra podría ser una vocal o una consonante, así que dibujó dos flechas para representar estas transiciones. Pero ¿cuáles son las probabilidades de estas transiciones? Markov sabía que si elige un punto de inicio al azar, hay un 43% de probabilidad de que sea una vocal. También sabía que los pares de vocales ocurren aproximadamente el 6% de las veces. Entonces, para encontrar la probabilidad de pasar de una vocal a otra, dividió 0.06 entre 0.43 y encontró una probabilidad de transición de aproximadamente 13%. Y dado que hay un 100% de probabilidad de que haya una siguiente letra, todas las flechas que parten del mismo estado deben sumar 1. Entonces la probabilidad de que siga una consonante es una menos 0.13 u 87%. Repitió este proceso para las consonantes para completar su máquina predictiva. Veamos cómo funciona. Necesitaba algo donde un evento dependiera claramente de lo que ocurrió antes, y se le ocurrió que esto es lo que sucedía en el texto. Que la siguiente letra sea una consonante o una vocal depende en gran medida de cuál es la letra actual. Para probar esto, Markov recurrió a un poema fundamental de la literatura rusa, Eugenio Onegin de Alexander Pushkin. Tomó las primeras 20.000 letras del poema, eliminó toda la puntuación y los espacios y las unió en una larga cadena de caracteres. Contó las letras y descubrió que el 43% eran vocales y el 57% eran consonantes. Luego Markov dividió la cadena en pares superpuestos. Eso le dio 4 combinaciones posibles: vocal-vocal, consonante-consonante, vocal-consonante o consonante-vocal. Ahora, si las letras fueran independientes, la probabilidad de un par vocal-vocal sería simplemente la probabilidad de una vocal 2 veces, que es aproximadamente 0.18 o un 18% de probabilidad. Pero cuando Markov los contó, encontró que los pares vocal-vocal solo aparecían el 6% de las veces, mucho menos de lo que sería si fueran independientes. Y cuando verificó los otros pares, descubrió que todos los valores diferían enormemente de lo que se predecía en cada caso independiente. Así que Markov demostró que las letras eran dependientes. Necesitas barajar un mazo de cartas para que estén realmente revueltas. ¿Cuánto uranio se necesita para construir una bomba nuclear? ¿Cómo puedes predecir la siguiente palabra en una oración y cómo sabe Google cuál es la página que estabas buscando? La razón por la que tenemos la respuesta a estas preguntas se debe a una extraña disputa matemática en Rusia que tuvo lugar hace más de 100 años. En 1905, grupos socialistas en toda Rusia se levantaron contra el zar, el gobernante del imperio. Exigían la nación en dos. Por un lado, tienes a los zaristas. Ellos querían defender el status quo y mantener al zar en el poder. Y por otro lado, tenías a los socialistas que querían una reforma política total. Y esta división fue tan profunda que se infiltró en cada parte de la sociedad, al punto de que hasta las matemáticas empezaron a tomar partida. Descubrió que se pueden hacer predicciones cada vez más precisas sobre cuál será la siguiente palabra, al considerar cada vez más las palabras anteriores. Es más o menos lo que hace Gmail cuando predice lo que vas a escribir a continuación. Y esto no es una coincidencia. Los algoritmos que realizan estas predicciones se basan en cadenas de Markov. No necesariamente usan letras, usan lo tokens. que llaman tokens. Algunos de ellos son letras, algunos son palabras, signos de puntuación, etc. Es un conjunto más grande que el alfabeto. El juego es simple. Tenemos esta cadena de tokens, que podría tener 30 de largo. Y preguntamos, ¿cuáles son las probabilidades de que el siguiente token sea este? Pero los modelos extensos del lenguaje actuales no tratan a todos esos tokens por igual, porque a diferencia de las cadenas de Markov simples, también utilizan algo llamado atención que le indica al modelo a qué debe prestar atención.
Entonces, en la frase "la estructura de la célula", el modelo puede utilizar el contexto previo como sangre y mitocondrias para saber qué célula probablemente se refiere a la biología en lugar de a un grupo de personas y utiliza eso para ajustar su predicción. Pero a medida que los modelos extensos de lenguaje se vuelven más comunes, una preocupación es que el texto que producen termine en Internet y eso se convierta en información de entrenamiento para futuros modelos. Cuando comienzas a hacer eso, el juego termina muy pronto. En este caso, llegas a un estado muy aburrido y estable. Simplemente repite lo mismo una y otra vez. Los modelos de lenguaje son vulnerables a este proceso. Y cualquier sistema como este con bucle de retroalimentación se volverá difícil de modelar usando cadenas de Markov. Tomemos el calentamiento global como ejemplo. Al incrementarse el dióxido de carbono en el aire, la temperatura promedio de la Tierra aumenta. Pero a medida que la temperatura aumenta, la atmósfera puede contener más vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero increíblemente poderoso, y con más vapor de agua, la temperatura aumenta, permitiendo que haya todavía más vapor de agua. Se produce un bucle de retroalimentación positiva que dificulta predecir lo que sucederá a continuación. Entonces hay sistemas en los que las cadenas de Markov no funcionan, pero para muchos otros sistemas dependientes ofrecen una forma de calcular probabilidades. Pero lo fascinante es que todos estos sistemas tienen historias extremadamente largas. Podrías rastrear todas las